Bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN, un sábado muy movido y aquí van las 3 del día. La primera, el escalofriante asesinato de una joven en Andes, Antioquia. La víctima tenía tan solo 18 años. Fue encontrada con lo que serían signos de tortura. En minutos les contamos lo que de momento se conoce de la investigación. La segunda es el costo de vida de los colombianos, que sigue subiendo. La inflación para octubre tuvo un alza del 0,72% en lo corrido del año. El incremento del IPC ha sido del 12,22%. Y la tercera viene desde Puerto Valdivia. Hoy fue instalado el PMU para establecer si es o no necesario evacuar a las comunidades aledañas a Hidroituango antes de poner en operación las turbinas. ¿Cuáles son las conclusiones y qué dice la Procuraduría? Ya les contamos. Esto es Noticias RCN fin de semana. Bienvenidos. Nuestra imagen del día es indignante. Lo que ustedes ven es solo un fragmento de un video de 1 minuto y 40 segundos en el que nadie, absolutamente nadie, paga el pasaje de Transmilenio. El video fue publicado en redes sociales y grabado en el portal 20 de julio. Escuchen este dato. De los más de 3.700.000 usuarios diarios de Transmilenio, el 30% no paga el tiquete. 7 de la noche, 1 minuto. Lo que pasó en Andes, Antioquia, es repudiable. Una joven de tan solo 18 años fue abusada, atacada y dejada abandonada en una zanja. La víctima tiene nombre y familia: Paula Andrea Restrepo. Pues pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, Paula Andrea perdió la vida. Las autoridades ya ofrecieron una recompensa para dar con los responsables de tan repudiable ataque. Paula Andrea Restrepo salió como todos los días desde su colegio en el corregimiento de Santa Rita, en Andes, suroeste de Antioquia, para su casa. Pero al ver que la joven de 18 años no llegaba, familiares emprendieron la búsqueda a través de redes sociales. Sin embargo, a las 8 de la noche, Paula apareció en el hospital del municipio con varias heridas provocadas por un arma cortopunzante, maltratada y con indicios de posible violencia sexual. 2 horas después falleció. Estamos reunidos con el interés de, en el menor tiempo posible, dar con los responsables de este hecho. Y para dar con los presuntos responsables del crimen, la Gobernación de Antioquia ofreció 50 millones de pesos y designó un fiscal especializado de la Unidad de Vida para investigar lo que le ocurrió a Paula. Nosotros hacemos un llamado para que la sociedad y las instituciones nos unamos alrededor de la defensa de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los territorios. Habitantes del corregimiento de Santa Rita hicieron una marcha pacífica con velatón para pedir que el crimen no quede impune y rechazar este caso. Pues sobre este caso tenemos más reacciones, por ejemplo la de la Procuraduría, que anunció una agencia especial para esta investigación. Además brindará acompañamiento en todos los trámites. La importancia de que se adelante la investigación de una manera expedita y rápida para mandar un mensaje a la comunidad de objetividad, neutralidad y de ejemplo para la sociedad. Y con más dudas que certezas, terminó el puesto de mando unificado en Puerto Valdivia, en Antioquia, donde se analizó el futuro de Hidroituango y de las comunidades aledañas. El gobierno nacional insistió en que deben ser evacuados antes del encendido de la primera turbina, pero el gerente de EPM dijo que el proyecto es seguro y además cuestionó posibles tintes políticos en esa coyuntura. Mejor dicho, saquen ustedes sus propias conclusiones. En diálogo con la comunidad, primero EPM dijo que las pruebas realizadas y los monitoreos al proyecto dan señales de tranquilidad para que pronto puedan ser encendidas las 2 primeras turbinas. El proyecto va a entrar pronto de manera confiable y segura. Nosotros no vamos a poner una sola vida en riesgo, ni una sola. Pero el representante del gobierno nacional dijo que aunque sea mínimo, ese riesgo obliga a que las poblaciones aguas abajo sean evacuadas de manera preventiva. Instar y solicitudes para que adopten una serie de medidas para proteger en primera instancia la vida de las personas que están expuestas a cualquier riesgo que se pueda generar, así sea de probabilidad, pero generaría unas consecuencias grandes. Con la pérdida nomás de una sola vida es suficiente para que tomemos estas medidas. EPM revisará la resolución para coordinar el plan de acción, pero expresó una preocupación. A ver, la resolución, yo tengo la confianza de que fue hecha por técnicos, ¿sí? De que la política no contamina estos escenarios técnicos.
El plan de acción para hacer frente a una posible emergencia incluiría evacuaciones en poblaciones como esta, un caserío, Puerto Valdivia y otros poblados ribereños en territorio antioqueño, pero también debe incluir protocolos en municipios de Sucre, Córdoba y Bolívar. La evacuación de Puerto Valdivia ya quedó definida y esa es un hecho, iría hasta el kilómetro 12 de Tarazá. En medio de este panorama persisten las dudas respecto a la fecha de encendido de la primera unidad de generación de Hidroituango. Y las autoridades nacionales y regionales intentan ponerse de acuerdo. Mientras tanto, los entes de control ya comienzan a revelar sus posturas. Miren esto que dijo la Procuraduría. A las posturas encontradas en el puesto de mando unificado entre las autoridades nacionales y los responsables del proyecto Hidroituango se sumó una nueva voz de alerta. Se trata de la Procuraduría General de la Nación, quien a través de este escrito le solicitó al gobernador de Antioquia, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y al gerente ambiental y social de EPM realizar simulacros para verificar los procesos de reacción ante un evento contrario a lo que se espera. Consideramos no solo conveniente, sino imperativo efectuar simulacros y simulaciones para verificar la validez y funcionamiento de los PGRD y demás procedimientos, protocolos y equipos que permitan reaccionar con prontitud y diligencia en caso de presentarse un evento de poca probabilidad de ocurrencia, pero de altas consecuencias como sería un eventual fallo de la presa o de cualquier estructura crítica del PHI. Dice el documento firmado por la procuradora delegada Tatiana Oñate que solo cuando se tenga verificado el alistamiento de la respuesta, cualquier orden de evacuación se tiene que realizar en base a la evidencia. Desde Zipaquirá, el consejero para las regiones Luis Fernando Velasco se refirió a este tema. Cuando EPM nos asegure que están dadas las condiciones y ellos asuman esa responsabilidad, pues el gobierno inmediatamente entenderá que hay que arrancar y hay que hacer las pruebas. Pero mientras haya ciudadanos que puedan tener, aunque sea un mediano riesgo, en este gobierno sí somos muy cuidadosos de proteger la vida de los ciudadanos. De acuerdo con la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres, 15 municipios en 3 departamentos, Antioquia, Sucre y Córdoba, resultarían gravemente afectados ante una eventual falla de la represa. Muy bien, y a esta hora vamos a hacer un recorrido por nuestras regiones donde las lluvias siguen generando estragos y vamos a comenzar en el Cauca, donde se registra una grave emergencia por el desbordamiento de 3 ríos. Estamos hablando del río Paila, el río Desbaratado y el río Güengue. Causaron afectaciones en viviendas y dejan a varias zonas del norte del Cauca incomunicadas. Mientras tanto, en Valledupar, alrededor de 500 familias resultaron afectadas con la creciente súbita de los ríos Seco y Vadillo, golpeando los corregimientos de Guacoche, Guacochito y Las Raíces. Hablamos ahora de las fuertes lluvias que cayeron en Cartagena durante las últimas horas. Miren, generaron inundaciones en varios sectores, como el centro histórico y la zona turística de Boca Grande. Y finalizamos este recorrido en Cundinamarca porque la mayor afectación está en el municipio de Suezca. Esto luego de que se desbordara una quebrada en la vereda Cacicasco. Igualmente, en Sesquilé se reportan familias afectadas. Cambiamos de tema porque en Bucaramanga cayeron 8 presuntos integrantes de una peligrosa banda dedicada a la venta de estupefacientes en reconocidos lugares de la ciudad. El operativo se dio gracias al trabajo de agentes encubiertos. Este es el Parque San Pío, uno de los más reconocidos de Bucaramanga por su densa vegetación, la misma que según investigadores era aprovechada por esta banda para esconder la droga. Agentes especializados de la SIJIN simulaban ser clientes para interactuar con ellos, los presuntos integrantes de la organización Resistencia. Logramos infiltrar, penetrar una estructura criminal que tenía su injerencia
no solo en el Parque San Pío, sino se extendía hacia toda la zona comercial, la zona rosa de Cabecera. Más de medio año de labores investigativas permitieron la identificación de cada uno de los presuntos integrantes y sus recorridos en el Parque y zona rosa de Cabecera, un punto donde llueven las denuncias por venta de alucinógenos. Con nuestra unidad de policía judicial se logró hacer un trabajo durante 7 meses, identificando básicamente quiénes eran los distribuidores, comercializadores. Con la venta al menudeo, esta organización recaudaba hasta 30 millones de pesos. Tras su captura deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. 8 delincuentes, quienes suman más de 48 procesos investigativos por diferentes delitos, dentro de los que se resaltan el tráfico de estupefacientes, el hurto a personas, las lesiones personales. De acuerdo con la policía, falta una segunda fase de esta operación que dentro de poco ofrecerá más resultados. ¿Y qué pasa por la cabeza de una persona que decide unirse a grupos armados ilegales? ¿Cómo viven allá? Y bueno, ¿cómo es tomar la decisión de desmovilizarse? Pues vean este informe de Giovanni Suárez, porque los testimonios que logró reunir son impactantes. Era duro allá estar, porque allá las andar a tener toda la noche por ahí patrullando, mojándonos, y pues allá el que no cumpliera la orden o cualquier cosa, pues sigan era matando. La guerra nunca será una opción. A esa conclusión llegaron 3 integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, quienes producto de las constantes operaciones militares en las selvas del Cauca, decidieron contactar de manera voluntaria al ejército para dejar las armas. Junto a ellos se encontraba una menor de edad recuperada de las filas de esta estructura criminal. Y gracias a ello pues pudimos salir de eso. Sí, claro, nos tocó duro una caminada, aguantar frío, hambre, para poder salir de por allá de eso. Se cansaron de huir de las balas, de estar del lado equivocado de la historia, en donde no hay futuro ni esperanza. Decidí salirme pues por el motivo que nos mataron a un compañero frente de nosotros y pues no nos gustó eso. En los últimos 4 años, según el Ministerio de Defensa, se logró que 1.458 combatientes y 630 menores de edad fueran arrebatados a esa guerra sin sentido que solo deja dolor y vacíos en las familias de quienes viven. El presidente Gustavo Petro sancionó este sábado la segunda ley como mandatario de los colombianos. Se trata del Acuerdo de Escazú, que aborda temas ambientales y que ha sido suscrito por varios países de América Latina y también el Caribe. Antes de despegar hacia Egipto, donde Petro participará de la Cumbre del Clima, la COP27, Juan Camilo Blanco nos envió el siguiente reporte. El presidente Gustavo Petro firmó antes de su participación en Egipto en la COP27 la ley que le da vida al Acuerdo de Escazú. Esto tiene como prioridad defender a los líderes ambientales, también la posibilidad de que las comunidades estén más informadas y que puedan participar también y dar su opinión en temas de infraestructura. Y justamente ese tema de información fue uno de los que resaltó el mandatario antes de salir a su viaje en la COP. Recordemos que él siempre ha dicho que hay que defender el territorio y será uno de los mensajes que él tendrá en este evento. Pero escuchemos lo que dijo el mandatario sobre la firma de este acuerdo. Se garantiza hoy a cualquier ciudadano de Colombia, cualquier ciudadana, acceso a la información en primer lugar sobre proyectos, sobre iniciativas del Estado o privadas que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Internacional. Twitter comenzó este sábado el cobro por la marca de verificación azul de los usuarios. Quienes quieran el icono junto al nombre de la cuenta tendrán que pagar $8 al mes, como ya lo había adelantado el nuevo dueño de la red social, Elon Musk. La función estará habilitada de manera inicial en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Luego de que completen las pruebas, será implementado en todo el mundo. El presidente de Ucrania respondió a las declaraciones del canciller de Irán sobre el suministro de drones a Rusia. Volodymyr Zelensky desestimó las declaraciones del funcionario y le acusó de mentir sobre los envíos. Dijo que las fuerzas ucranianas están derribando al menos 10 de estos vehículos no tripulados al día y que hay instructores iraníes, según él, enseñando a los soldados rusos cómo utilizar los drones. Han decidido admitir que suministraron drones para el terror ruso, pero también mentían en este reconocimiento. Estamos derribando al menos 10 drones iraníes diariamente, mientras el régimen iraní afirma que supuestamente proporcionó pocos de ellos antes del comienzo de la invasión a gran escala.
Y es que la devastación en Ucrania no es solamente por los bombardeos de Rusia. También está el drama de quienes buscan saber el paradero de sus seres queridos que pudieron haber muerto en medio de los ataques o incluso haber sido torturados por las fuerzas del Kremlin. En Izium están recogiendo pruebas de ADN de familiares para identificar los restos encontrados en una fosa común. Los más de 8 meses de guerra en Ucrania han dejado escenas devastadoras. Una de ellas fue encontrada en Izium. Luego de que las fuerzas ucranianas recuperaran el control de la ciudad en septiembre, hallaron una fosa común con restos de más de 400 personas. La mayoría parecía haber muerto de forma violenta. Tenemos datos sobre la mayoría de ellos, consultamos con el diario de entierro, pero esta información no es exacta. Con ayuda del gobierno francés fue instalado un laboratorio móvil para recolectar muestras de ADN de quienes perdieron a sus familiares. Dicen que solo había 2 o 3 cuerpos que se pudieron identificar. Buscaron algunas señas de identidad. Para agilizar las labores de identificación, solicitaron la entrega de objetos que puedan contener información genética de los desaparecidos. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos confirmó que su esposo regresó a casa luego de estar hospitalizado tras el ataque sufrido la semana pasada. Paul Pelosi tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por lesiones en su cabeza ocasionadas por un golpe con un martillo. Nancy Pelosi indicó que el periodo de recuperación es largo y agradeció por el apoyo en el difícil momento. Gracias por sus amables palabras, sus oraciones y sus buenos deseos para Paul. Va a ser un largo camino, pero estará bien y es tan trágico lo que sucedió. No obstante, tenemos que ser optimistas. Está rodeado de su familia, así que es algo maravilloso. Y ya son 3 días consecutivos de la emergencia por contaminación en Nueva Delhi, la capital de India. El índice de la calidad del aire es severo, según las mediciones, y las imágenes aéreas que ven en pantalla revelan cómo se ha reducido la visibilidad en las calles. Ante la situación, piden a la población evitar salir de sus hogares y, en caso tal de que lo hagan, utilizar mascarillas. Las escuelas primarias cesaron temporalmente sus actividades desde hoy. Es momento de hacer una pausa, pero quédense conectados porque al regreso tendremos todo un análisis sobre lo que viene para el Metro de Bogotá. Nos va a acompañar el ministro de Transporte en su economía. Ya volvemos. Mucha atención sucede ahora. Las autoridades acaban de confirmar que el cuerpo encontrado en Antioquia el 27 de octubre sí es el del pequeño Maximiliano. El niño de 6 años había sido reportado como desaparecido el 21 de septiembre en Remedios, Antioquia. Noticias RCN pudo conocer parte del documento en el que confirman que el cuerpo exhumado a finales de octubre sí es el de Maximiliano. Un testigo fue clave para llegar al punto donde estaba enterrado. La ampliación la pueden encontrar en noticiasrcn.com y hoy hubo una nueva jornada de los llamados diálogos vinculantes. En Zipaquirá, cientos de ciudadanos expresaron sus principales preocupaciones. Más de 3.000 ciudadanos llenaron el Coliseo Arena de Sal en Zipaquirá para participar del diálogo regional vinculante de la Sabana de Cundinamarca. Tenemos temas de inequidad social, inequidad en infraestructura, en conectividad. Cundinamarca, digamos que ha estado un poco aislado en la ejecución porque lamentablemente ha sido muy politizado durante muchísimos años. Llegaron con propuestas, pero también con solicitudes a detalle de lo que necesita esta región del departamento que abarca más de 50 municipios. Nuestros campesinos y campesinas han sido olvidados históricamente y queremos que este gobierno pague de una u otra manera esa deuda que tiene históricamente. Autoridades del orden nacional, como el ministro de Ciencia y la directora del ICBF, participaron en la jornada. Hubo más de 3.000 personas acá en el Coliseo Arena de Sal en la ciudad de Zipaquirá, de muchos municipios alrededor de la ciudad de la Sabana de Cundinamarca. Se reunieron en 42 mesas de trabajo en diferentes temáticas que incluyen ordenamiento territorial, seguridad humana, derecho a la alimentación. Estamos aquí en Zipaquirá, hemos escuchado con toda atención las observaciones que hay sobre los diferentes programas del instituto y cómo atendemos, cuidamos y protegemos a los niños en las diferentes modalidades que el instituto tiene. Cerca de 20 diálogos regionales quedan por realizarse en este 2022.
7:27 es momento de su economía en Noticias RCN fin de semana. La noticia económica del día, sin duda, la inflación que volvió a subir. Sigue disparado el costo de vida de los colombianos. En octubre, dijo el DANE, fue del 0,72%. Eso significa que en lo corrido del año ya la inflación va por encima del 12,2%. Y ojo, es la más alta desde 1999. ¿Qué fue lo que más subió y cuáles son esos alimentos que cada vez están más costosos? Miren lo que dicen los analistas. Liderado principalmente por los precios de la papa, que dejaron de bajar porque se acabó la cosecha, los huevos y algunas frutas frescas que están determinadas por los alimentos importados sobre todo. Adicionalmente, los elementos de hogar, que también son importados, y los automóviles, que también son importados, han presentado significativas alzas. Muy bien, en su economía nos metemos a fondo con una noticia económica muy importante, no solo para Bogotá, sino para el país entero. Tiene que ver con el metro de la capital. ¿Qué va a pasar finalmente con el proyecto? Esta semana pareciera ser que el gobierno dio a conocer entonces el anuncio de que pidió nuevos estudios sobre ahora un metro subterráneo y no elevado. Mejor dicho, miren este contexto y ya seguimos hablando de ese tema. Que si subterráneo o elevado. Esa ha sido la discusión que por años ha retrasado la construcción de la primera línea del metro en Bogotá. Pero cuando ya todo parecía estar claro, una nueva petición del gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado incertidumbre entre los ciudadanos. A mí no me incomoda, digamos, lo que sea mejor para Bogotá, bienvenido. Si hay más inversión para Bogotá, bienvenido, por supuesto. De manera que no se está quitando ninguna financiación y se está ofreciendo eventualmente una adicional para optimizar. Se estima que después del 8 de enero el gobierno nacional y distrital evalúen nuevamente si la primera línea entre la calle Primera y la calle 72 sobre toda la avenida Caracas amerita ser subterránea. 9 kilómetros bajo tierra, capricho del presidente Gustavo Petro, implican por lo menos 6 billones de pesos más, pero adicionalmente la demora en tiempos, pero adicionalmente perder el traslado de redes y los avances que se han venido dando en Bogotá. Le pedimos al señor presidente Petro que no trunque el desarrollo de la ciudad simplemente por un tema personal, político. Y mientras se define si se modifica o no gran parte del proyecto, las entidades siguen adelantando obras como el patio taller, el deprimido de la calle 72, donde finalizará la primera línea del metro, y el traslado de redes de servicios públicos. Ya tenemos un avance completo de alrededor de 9.6 kilómetros de traslado de redes, que significa un avance de alrededor del 53%. Hay unos puntos como este en la Villavicencio, donde tenemos un avance de más del 90%. Expertos señalan que modificar el trazado podría aumentar en un 30% el presupuesto, sin contar con el traslado de redes subterráneas. Cuando las principales ciudades de Latinoamérica ya tenían metro, en Bogotá estábamos definiendo si era buses o tranvía. Cuando las principales ciudades del mundo ya tenían una red de metros, no están hablando de líneas, sino de red de metros, en Bogotá estábamos discutiendo si era Transmilenio o metro, y luego si era elevado o subterráneo. El Metro de Bogotá es un proyecto cofinanciado con la Nación que aporta el 70% del presupuesto y el restante será del Distrito Capital. Pues bien, por supuesto esto ha generado todo tipo de polémicas. Sí, no, ¿qué va a pasar finalmente con el metro? Pues esta noticia la analizamos desde varios puntos de vista, desde lo que tiene que ver con lo económico, por supuesto, pero también lo político y lo relacionado entonces con la infraestructura. Comencemos hablando de la infraestructura, de lo que ya se había avanzado entonces en las obras, sobre todo lo que tiene que ver con el traslado de redes. Esteban Pérez, si miramos entonces lo que ya había avanzado la alcaldía con los diseños actuales, ¿cómo iba la obra? Juan Camilo, buenas noches. Lo cierto es que el metro elevado contratado por la anterior administración distrital ya tiene un avance total del 16,78%. Pero lo invito a usted y a los televidentes para que demos un repaso por las obras más importantes que están adelantando en esta mega obra de movilidad. El primero, el patio taller, que es el gran centro de operación del metro y que dicen los expertos va a servir en caso de que sea elevado o subterráneo, tiene un avance de obra del 55,5%. Pasemos ahora al intercambiador vial de la calle 72, que es donde estará la última estación del metro. Tiene un avance del 4,8%. Hay que tener en cuenta que esta obra comenzó apenas en junio de este año. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con la ingeniería de detalle, que son todas las construcciones de viaductos, estaciones, sistema ferroviario y urbanismo. Esto suma un 79,35% de ejecución de la obra. Pasemos ahora a la adquisición predial. Avanza
en un 88,6%. Y además también el traslado de redes principales de servicios públicos tiene en estos momentos un 88% de ejecución de obra. Como ven, el metro elevado viene avanzando. Buenas noches. Pues bien, Esteban, eso es entonces lo que usted nos cuenta, así van avanzando las obras. Por supuesto, después de ver las cifras que usted nos acaba de contar, desde varios puntos, desde varias aristas vienen pidiendo explicaciones. Óscar Ramírez, ¿cómo es eso que algunos concejales y congresistas le están pidiendo al consorcio chino una reunión para saber finalmente qué es lo que está pidiendo el gobierno nacional? Así es, Juan Camilo, pues se metió de lleno el Congreso de la República y también el Consejo de Bogotá. Puntualmente, la Comisión Accidental para el Seguimiento de las Obras del Metro. Lo que piden, como usted bien lo dice, es una reunión de urgencia para tratar de aclarar si es posible esta propuesta que hace el presidente Gustavo Petro y también la alcaldesa mayor de Bogotá, pero sobre todo para saber si esto generará sobrecostos y también pues tardanza en las obras del metro. Estas son sus voces. Hemos solicitado una cita con el consorcio que ejecuta esta obra. Queremos manifestar nuestro rechazo a que por una decisión política que corresponde a un capricho del señor presidente se ponga en riesgo el metro de los bogotanos. Que se construya por la Caracas de manera subterránea nos llena de preocupación. Primero, porque los costos financieros de 23 billones se hizo con $1 a 3.000 pesos. Hoy el dólar vale 5.100 pesos. Segundo, por retrasos de la obra. Estaba prevista para entregar en marzo del 2028, en un avance hoy del 15.8%. La compra de predios adicionalmente. Esto, por supuesto, amerita un gran debate, tanto del Consejo como de los bogotanos, frente a su anhelado metro. 7:34. Pues bien, respecto a esta polémica, los protagonistas están siempre en Noticias RCN. Señor ministro de Transporte, gracias por acompañarnos en su economía. Y bueno, ministro, vamos al grano. Finalmente, ¿esto qué va a traer retrasos o no en la obra? No, ante todo lo que se trata es simplemente que el presidente de la República quiere verificar en aras de defender los temas de urbanismo, la movilidad en la Caracas, cuáles serían las condiciones económicas y impacto de hacer la subterranización de la Caracas entre la calle Primera y la calle 72, pero no se trata de afectar el proceso, ni mucho menos la contratación que ya está en camino de la línea 1. Bien, ministro, pero también acabamos de ver entonces en los informes de Esteban y de Óscar que hay preocupación por el presupuesto. ¿Un nuevo diseño no implica un sobrecosto, sobre todo cuando ya hay un avance en el traslado de redes y todo esto? Podría serlo. Lo que pasa es que esto no se puede mirar al día de hoy, hay que mirarlo hacia adelante. ¿Qué se dirá cuando hacia futuro no hayamos revisado el impacto que tendrá en materia de urbanismo un metro elevado sobre la avenida Caracas en una zona tan congestionada, tan importante para la movilidad y para la ciudad? Eso es lo que se trata, de determinar qué es lo que más conviene para la ciudad. Ministro, nos acabó de contar, Óscar, de una solicitud de concejales y congresistas para reunirse con el consorcio chino. ¿Ustedes tenían conocimiento de esa reunión? Bueno, lo pueden pedir, pero ya se los hemos dicho, tanto ayer la alcaldesa de Bogotá como yo hemos tenido la oportunidad de decir que simple y llanamente lo que hemos pedido a la interventoría es que nos informen cómo avanzan los estudios y al contratista que nos diga la posibilidad de adicional a los estudios que se están haciendo del metro elevado, cuál sería el impacto y el costo de hacer el metro subterranizado en la Caracas. Ministro, bueno, usted claramente está confiado en que el metro se va a cumplir según el cronograma. Por eso, antes de despedirlo, yo quiero preguntarle, ¿usted se compromete aquí en las cámaras de Noticias RCN y de su economía a que el metro se va a construir y se va a entregar según el cronograma hoy establecido para la capital? Bueno, ese no se trata de si tiene o no, porque de todas maneras lo que es la línea 1 del metro tiene trayectos que comprenden zonas del sur de Bogotá y la parte de la Caracas. Así que en lo que hace nuestra evaluación, todo esto lo podríamos decir el 8 de enero cuando se presenten los estudios y simultáneamente se pueda hacer la comparación de lo que costaría el elevado y el subterranizado en la Caracas de Bogotá.
Pues bien, ministro Reyes, gracias por estar hasta ahora en Noticias RCN en su economía. Sin duda, una noticia en desarrollo, se seguirá moviendo ese tema, ya que vamos a seguir con la lupa bien puesta. 7:37, inmediato de despedida. Hoy el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó el primer vuelo de la aerolínea Satena a Caracas. Será este miércoles 9 de noviembre. Con ese dato me despido, hasta aquí la información económica. Quédese conectado con nosotros. Llegan los deportes con Licho Durán y la información del entretenimiento con Daniel Hernández. Feliz noche para todos. El pulso del país late fuerte. Vuelve el Tracking RCN. ¿Cómo va el presidente y el gobierno 3 meses después de llegar al poder? ¿Qué dicen los colombianos sobre los temas más álgidos del momento? Resultados este lunes festivo a las 7 de la noche.